Entonces, esa situación se agudizó cuando cayó, recuérdate, en el 89, el muro de Berlín. Haciendo un recuento histórico para nosotros comprender lo que está pasando ahora. Y bueno, Estados Unidos dijo, bueno, esta es la oportunidad. Ese bloqueo que se fue fortaleciendo con Ronald Reagan, bueno, George Bush padre, entonces tomó una serie de medidas y lejos de decir, bueno, cayó el bloque comunista, ya nosotros, Estados Unidos, vamos a armonizar y vamos a buscar la paz. No, fortalecieron el bloqueo, pero ya no como una medida administrativa, sino que fue por ley. Entonces, que tomen en cuenta los televidentes eso, que ese bloqueo que existe contra Cuba es a través de leyes, que con estas relaciones que se han dado, más o menos, han iniciado se han iniciado, pero que no, el bloqueo no ha terminado. Eso es una advertencia. Entonces se estableció en el 92, ya ahí cuando cayó la Unión Soviética, y el lobismo de eso, de esa cubano que vive del exilio cubano, lograron la ley Torricelli, que fortalecía el embargo, y después en el 96 la ley, otra ley que fortalecía, que ya se denunciaba como una ley que ponía reglamentos extraterritoriales. O sea, que una ley se supone que si aquí el Congreso Dominicano emite una ley, es válido para la República Dominicana, no funciona ni en Venezuela. No, es territorial, es territorial. Entonces solo para la República Dominicana. Esa ley la denuncian todos, y los cubanos lo han denunciado como una territorial, porque te obliga, por ejemplo, a los gobiernos que no pueden hacer negocio con Cuba, y un bloqueo criminal, porque afecta a la salud, los medicamentos financieros, los bancos no pueden hacer de cualquier país. Ahora hay ningún tipo de negociación. Sí, ningún tipo de negociación, una ley se fortaleció. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, para Judy, la inquietud. Ese exilio de Miami muy activo, muy agresivo, estaba haciendo una serie de políticas de saboteo, poniendo bombas en los hoteles, ustedes recuerdan, para acabar, porque ahí en Cuba surgía la industria de la hotelería, estaban consiguiendo ingresos por esa parte. Comenzaron de manera agresiva estimular esas acciones. ¿Y qué pasa? Cuba dijo, no, pero ¿qué pasa? Vamos a defendernos. Buscaron unos cubanos que se hicieron algunos ciudadanos norteamericanos y lo infiltraron en esos grupos. Entonces ellos dicen, inclusive había un grupo que se llama Hermanos a Rescate, que salían a los balseros a estimularlos, que salían con aviones, cruzaban por la... Y los cubanos, violando, vea, el espacio aéreo cubano, la soberanía cubana, y eso era estimulado y lo hacían alegremente. Bueno, pero ahí fue un cubano que fue de los primeros que pusieron en libertad y cogió un avión, dijo que había salido de Cuba huyéndole al régimen, y se introdujo ahí, lo recibieron como ellos hacen siempre, con bombos y platillos, y fue infiltrado. Y toda esa información, ellos sabían ya, Cuba se defendía porque sabía de antemano lo que estaba pasando. Bueno, pues esos muchachos lo descubrieron y le metieron unos 15 años, hace 16 años de eso, otro cadena perpetua, pero fue lo llevaron a la justicia y eso estuvo bajo la influencia de los políticos, o sea que no fue un juicio, ¿verdad?, con toda la de la ley, con las pruebas, sino que llevado lo que ellos querían. Y le metieron esa cárcel. Bueno, pues dentro de esa situación de esa guerra que hay, metieron a ellos le llaman, no un agente, sino un consultor de la USAID, que fue a Cuba, William Cross, fue el señor apellido Cross, fue a Estados Unidos, Alan Cross, y fue a llevar para comunicarse, para comentar y promover la sedición dentro de Cuba, y lo agarraron la situación que ya... Y ahí entonces, en este proceso de
de intercambio, que es lo más importante, habían liberado de los famosos 5, que muchas veces ellos han hecho una campaña a nivel mundial, los cubanos habían soltado 2, y esto, que no, entonces finalmente, y lo intercambiaron y por otros ciudadanos cubanos que eran defendidos por ellos, y lo intercambiaron por los 3 que quedaban en el Congreso. Eso es un elemento que los cubanos se lanzaron a celebrarlo, porque fue una batalla y una lucha que ellos le llamaban los 5 héroes cubanos, y siempre vivían hablando en los actos. Bueno, entonces eso es por el plano del intercambio, y eso, bueno. Pero esta liberación y ese intercambio, como tú le llamas, es precisamente el inicio de todo un proceso de reanudar la relación entre Estados Unidos y Cuba, que tiene una repercusión a nivel mundial, como habíamos mencionado ya antes. Mira, los cubanos tienen ya, presentando en las Naciones Unidas, en la plenaria de las Naciones Unidas, tienen como 18 años, presentando la eliminación del embargo de Estados Unidos a Cuba, y lo presentan en la plenaria, 100 y pico de países, la mayoría, y votan, la mayoría y 2 a favor de los Estados Unidos e Israel votan, y todo el mundo, todos los países del mundo votan en contra, y Estados Unidos no le hacía caso a esa disposición de las Naciones Unidas, no respetaba eso. La verdad es que vamos a ponernos ahora en el momento actual, bueno, una jugada política, dicen algunos, de Obama, o sea, aspecto interno es una jugada norteamericana política también, que le favorece. No fue que le quitaron el embargo o las relaciones que se van a iniciar. No, ya para Estados Unidos se hacía primero insostenible esa situación. Para el prestigio y el liderazgo, si se quiere, Estados Unidos se estaba poniendo en cuenta. Bueno, país que no respeta las reglas de las Naciones Unidas, que tiene ese paisito pequeño, pobre. Y eso le da un a Obama y a Estados Unidos. Claro que sí. Que muchos dicen que Obama lo necesitaba. Claro que sí. Sobre todo en el aspecto de los latinos, que ya tienen gran fuerza en los Estados Unidos. No, y además, tú sabes que esa política de Estados Unidos estaba orientada, o más bien impulsada, por ese lobismo de la disidencia cubana de Miami. Y esa gente vive de eso, hasta hoy. Recursos, y sale uno político que inclusive hay uno que piensa ser candidato por los republicanos, y hay senadores, diputados, y la verdad es que ellos vivían de eso. Pero para Estados Unidos, ya con el temor de esos votos, la política interna que se conseguían ahí, pero ya ese exilio cubano que se ha puesto viejo, viviendo de eso, yo creo que ellos interesaba que Cuba transformara su política, y Fidel, ellos vivían del anticatrismo. ¿Tú crees que este puede ser el inicio de todo un cambio dentro de Cuba también? Bueno, la verdad que el discurso, si vemos el discurso de Raúl Castro, dice que respetando la autodeterminación de su pueblo, la soberanía, en plano de igualdad de 2 países, ellos están dispuestos a negociar, o sea, no a negociar, la palabra negociar ya tiene una connotación de negocio, de cosas por atrás, sino de conversar, de intercambiar, y de hecho ese modelo cubano tiene ya varios años que se está transformando. Eso es así. Entonces, yo veo, y todos lo vemos, que hay una transformación que ha ido hasta este momento más lenta. Ahora, esta detonación puede ser que acelere el proceso. Puede ayudar, porque que le muchos problemas al intercambio, a los negocios, los bancos, los financieros. En el mundo de hoy, tú tienes que manejarte la tarjeta de crédito en Estados Unidos, no puede un banco. Una joven que le dieron una beca de Harvard, periodista cubana que está estudiando allá, le dijeron, no, ya usted no puede depositar en este banco dinero. O sea, una cosa que en este tiempo no es posible.